Bienvenidos a este primer episodio de Desde el Lugar Secreto. Soy Mateo Moreno y les quiero dar la bienvenida a este podcast, el cual no va a ser un podcast lleno de reglas ni de sermones, sino que va a ser un espacio para hablar de la vida real, de lo que Dios ha hecho en mí y de lo que puede hacer en ti. Por eso hoy les quiero contar algo muy personal. Aunque yo no lo veía, Dios siempre estuvo ahí. Y es que desde niño yo sentí que era diferente, que yo no encajaba. Por más que lo intentaba, siempre había un vacío dentro de mí. Y de vez en cuando alguien llegaba y me hablaba de Dios o me invitaba a la iglesia, pero yo muchas veces lo evité porque la verdad me daba mucho miedo. Y en parte es porque mi abuela paterna, que en paz descanse, por muchos años asistió a una iglesia muy legalista y me mostró a un Dios que siempre estaba enojado, que tenía un hacha en la mano, que estaba listo para condenarme, mocharme la cabeza y arrojarla al infierno. Por eso siempre huí de todo lo que tuviera que ver con Dios. Luego crecí y mi vida se volvió muy loca. Estuve en fiestas, en conciertos de rock, en parties de electrónica. Abusé de sustancias, de alcohol, pero siempre una y otra vez aparecía alguien en mi camino que me hablaba de Dios. Pero yo lo seguía ignorando, aunque sí muchas veces me pareció muy curioso y me preguntaba entre mí por qué siempre tenía que aparecer alguien que me hablara de Dios, y no lo entendía. Y así fueron pasando los años hasta que cumplí 27 años. Y puedo decir con certeza que creo que fue cuando Dios se cansó de llamarme por las buenas y me habló de una forma que yo pudiera entender. Y fue que caí en una depresión muy fuerte porque tenía problemas económicos, problemas familiares, problemas amorosos. No quería salir de la cama. Estuve ahí casi un mes tomando medicamentos para dormir porque no soportaba estar despierto. Sentí que ya la vida no tenía sentido, ya le había perdido todo tipo de sentido a la vida. Y estando ahí a solas en mi cuarto, en la depresión que estaba teniendo, una noche tuve un ataque de pánico muy fuerte, ahí solo en mi habitación. Mientras tenía ese ataque de pánico, en el cual sentía que me estaba muriendo, me acordé de que Dios existía y le pedí que me ayudara porque sentía que me estaba enloqueciendo. Y adivinen qué, no pasó nada. Cada vez me sentí peor. Y así fue pasando la noche hasta que llegó la madrugada. Vi el reloj y eran las 3:30 AM. Y en ese instante agarré mi celular y entré a YouTube. Y algo dentro de mí me dijo que buscara música cristiana. Así que lo hice y le di play a la primera playlist que apareció. Y me senté a los pies de mi cama mientras empezaba a sonar la música. Y comenzó una canción que se llama Milagroso. Y mientras estaba sonando ahí sentado a los pies de mi cama, le dije nuevamente a Dios que me ayudara porque sentía que me estaba enloqueciendo. Y la verdad, ya no soportaba estar así. Ya no soportaba que pasara un día más sintiéndome como me venía sintiendo. Entonces mientras estaba ahí pidiéndole a Dios que me ayudara a ya no sentir esa tristeza, a ya no sentir ese vacío, a ya no sentir esas pocas ganas de vivir que tenía, comencé a escuchar una voz dentro de mí que me decía que me arrodillara. Y ahí sí ya pensé que me había enloquecido. Decía dentro de mí: te has enloquecido, Mateo. Y entonces no le hice caso. Y la voz cada vez se hacía más y más fuerte en mi cabeza. Y me decía: arrodíllate, arrodíllate. Hasta que por fin le hice caso y me arrodillé. Y estando ahí arrodillado, recuerdo que le dije a Dios que me ayudara y comencé a llorar como un niño pequeño. Yo, alguien a quien le costaba llorar, estaba ahí. Estaba llorando como un niño al que le han quitado su juguete favorito. Y mientras lo hacía, pude sentir cómo entraba un fuego a través de mi cabeza hasta mis pies. También pude sentir cómo un corrientazo recorría todo mi cuerpo. Y toda esa depresión que había sentido por un mes se fue. De inmediato abandonó mi cuerpo, abandonó mi corazón, abandonó mi mente. Fue una experiencia que puedo decir que fue totalmente sobrenatural, que fue una experiencia que en esa noche me cambió por completo. Por eso al día siguiente hablé con una amiga del gym, le conté lo que había pasado porque ella es psicóloga y quería que me ayudara, quería que me dijera qué era eso que había vivido. Yo pensé que de pronto ella, por ser psicóloga, tenía una explicación por lo que me había pasado, pero la respuesta que me dio fue totalmente inesperada. La verdad es que nunca me imaginé que ella me podría responder de esta manera, y lo que me dijo fue: ven conmigo a la iglesia. Y en ese momento me di cuenta que era Dios que me estaba llamando. Por eso acepté su invitación de inmediato, y al día siguiente que llegamos a la iglesia, quiero que adivinen con qué canción la alabanza comenzó a adorar a Dios en ese instante. Sí, fue Milagroso, la misma canción que yo había escuchado la noche anterior mientras le pedía ayuda a Dios ahí, a solas en mi cuarto.
Y en ese instante volví a caer en llanto en medio de toda la iglesia. Y fue cuando comprendí que esto no era una casualidad, que Dios siempre estuvo ahí. Y por eso les quiero compartir un fragmento que dice en Jeremías 31:3 y dice que con amor eterno te he amado. Dios siempre nos ha amado desde que nacemos, desde que estamos en el vientre de nuestra madre. Dios ya nos ama, porque Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros desde que estamos en el vientre de nuestras madres. Y como reflexiono y miro atrás y me doy cuenta de que Dios nunca me dejó. Si hubiera seguido en esa vida que llevaba, ya no estuviera aquí en este momento. Estuve varias veces en hospitales, tuve varios accidentes que son para haber perdido la vida más de una vez. Pero Dios nunca me dejó y Dios nunca nos va a dejar. Aun cuando yo le ignoraba, Él ponía gente en mi camino. Aún en mi peor momento, Él estaba ahí. Si tú que me escuchas sientes un vacío, yo quiero decirte que Dios también está ahí contigo. Aunque ahora no lo veas, aunque puedas sentir que no pasa nada, créeme que Él está obrando en tu vida. Y por eso te quiero hacer esta pregunta. ¿Tú has sentido que Dios te ha estado llamando de alguna manera? ¿Y qué situaciones crees que Él ha usado para hablarte? Gracias por escuchar este primer episodio de Desde el lugar secreto. Este es un espacio que Dios ha permitido que tenga para hablar con honestidad, sin máscaras. Nos vemos en el próximo episodio. Que Dios te bendiga.